Buen día a todos, bienvenidos al nuevo capítulo que es la materia y división. Vamos a ver acerca del concepto de la materia, de la división de la materia. Ya conociendo toda la evolución de la química. Como se sabe, la química se ha venido evolucionando desde la aparición del fuego por los hombres primitivos. Entonces poco a poco ya se venía anunciando y practicando hasta que se ha mejorado hasta hoy en día. Por tanto, el día de hoy vamos a hacer lo que es la materia y división. Veamos. Listo. Materia. ¿Qué entendemos por materia? Materia es todo aquello que nos rodea. Vamos a ver cómo es eso. La materia es todo aquello que constituye el universo. O sea, la materia es todo aquello que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio. Por tanto, materia, todo aquello que constituye el universo. Cuando hablamos de universo, es todo aquello que nos rodea, que se encuentra en ¿qué? En constante movimiento y transformación mediante fenómenos físicos y químicos. O sea, toda materia no está quieta, está en constante transformación. ¿Mediante qué? Mediante fenómenos físicos y fenómenos químicos. Un fenómeno físico es cuando no sufre alteración en su estructura interna. En cambio, un fenómeno químico es cuando sufre alteración o cambio en su composición y hay formación de nuevas sustancias. ¿Qué más? La materia que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, o sea que tiene volumen. Por tanto, viendo esto, se resume ¿a qué? A que la materia es todo aquello que nos rodea y tiene masa y volumen. Por tanto, ocupa un lugar en el espacio. A eso se denomina materia. Ahora, la materia puede ser cualquier cosa que podamos ver y tocar. O sea, como la materia es todo lo que nos rodea, la materia son las cosas que podemos percibir con nuestros sentidos. O sea, podemos ver y tocar. Ejemplo, el agua. El agua está podemos tocarla y verla. La tierra y árboles. ¿No es cierto? El agua, la tierra y árboles nos rodean. Y también como que el aire. Ahora, su existencia es independiente de nuestros sentidos. Claro, la materia lo podemos ver y tocar, o también lo podemos sentir. Por tanto, materia es todo aquello que existe en el universo. Ocupa un lugar en el espacio, que tiene masa y volumen. Dos importantes características. Ejemplos de la materia. Por ejemplo, el agua, la sal, el aire, arena, gaseosa, un envase de aluminio, los muebles, el sol y los seres vivos, etc. O sea, todo lo que nos rodea se denomina materia, que tiene masa y volumen y ocupa un lugar en el espacio. A eso se denomina materia. Por tanto, ¿qué es materia? Todo aquello que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio. Listo. Muy bien. Veamos. Ajá. Una pregunta. La materia, ¿qué dijimos? Era todo aquello que nos rodea.
ocupa un lugar en el espacio que tenía masa y volumen. La pregunta es, ¿la materia es solo aquello que posee masa y volumen? ¿O hay otro tipo de materia también? La respuesta es no. La materia no solo es aquello que posee masa y volumen, sino que la energía también es una forma de materia dispersada. Ajá. Por tanto, aquí ya se ve que la materia, o existen dos tipos de materia. Una es la que comúnmente conocemos que tiene masa y volumen, a la que se va a conocer como materia condensada. ¿Por qué condensada o concentrada? Porque tiene masa y volumen. Pero también hay otra forma de energía, hay otra forma de materia como energía. A esa se le va a llamar materia dispersa. Por tanto, ejemplos de la materia dispersa están pues la luz, el sonido, el campo magnético, los rayos X, la radiación infrarroja y rayos ultravioletas y etc. Por tanto, ya vemos que hay dos tipos de materia. Una materia condensada que tiene masa y volumen. Ejemplo, la carpeta, los automóviles. Pero hay también otro tipo de materia que es la materia dispersa, que se presenta mediante las formas de energía. Ejemplos, la luz, sonido, campo magnético, rayos X, radiación infrarroja y rayos ultravioleta. Viendo eso, entonces, ¿la materia es solo aquello que tiene masa y volumen? No, porque existe otra forma de materia llamada dispersa, que no tiene masa, ¿no es cierto? Listo. Ahora, veamos. Tipos de materia. Recuerda que hablamos de tipos de materia y existían dos tipos de materia. Una era la forma condensada o materia condensada y la otra la forma dispersada. Condensada y dispersada. ¿Qué era condensada? Aquella materia que tiene masa y volumen. ¿Qué era la materia dispersa? Son aquellas manifestaciones de la energía, sonido, radiaciones ultravioletas, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Por tanto, veamos. Dice, el primer tipo de materia es la materia condensada. Esta condensada son aquellas que tienen masa y volumen. Listo. Ejemplos. Un vaso de vidrio, una pelota, sandalias, etcétera, etcétera. Ahora, el otro tipo de materia es pues la materia dispersa. Son las diferentes formas de energía. Ejemplo, las radiaciones, las ultravioletas, sonido, rayos X, etc. Por tanto, tipos de materia 2. Condensada y dispersa. ¿Qué es condensada? Tiene masa y volumen. ¿Qué es dispersa? Son las diferentes formas de energía. Listo. Muy bien, veamos. Ahora, la materia se puede dividir. Recuerda que la materia está en constante movimiento. ¿Mediante qué? Mediante transformaciones físicas y químicas. Está en constante movimiento. Se transforma mediante fenómenos físicos y químicos. División de la materia. La materia se puede dividir ¿en qué? En cuerpo. Por ejemplo, ¿qué es materia? Todo aquello que nos rodea.
de ese todo aquello que nos rodea, una porción, una partecita, es el cuerpo. Ahora, ese cuerpo está formado ¿por qué? Por partículas. A la vez, las partículas están formadas por moléculas. Y las moléculas están formadas por átomos. Y los átomos están formados ¿por qué? Por partículas subatómicas o partículas fundamentales, que son el protón, neutrón y electrones. Además, ellos están formados ¿por qué? Por el quark. Entonces, la materia se puede dividir hasta lo más pequeñito, hasta llegar al quark. De materia pasa a cuerpo, a partícula, a molécula, a átomos, a partículas subatómicas y quark. Entonces, la mínima unidad del elemento químico y materia, ¿quién es? El átomo. El átomo es la mínima unidad en la que puede dividirse una materia, pero es un elemento químico manteniendo sus propiedades. Pero el quark es la última porción de la materia. La mínima unidad del elemento químico es ¿quién? El átomo. Hasta aquí se puede dividir conservando sus propiedades. Pero la última porción de la materia, ¿quién es? El quark. ¿Listo? Viendo eso, la materia se puede dividir hasta lo más pequeñito, hasta la última porción, llamado quark. De materia pasa a cuerpo, a partículas, a moléculas, átomos, partículas subatómicas y al quark. ¿No es cierto? Listo. Ahora, un cuerpo es la porción, un cuerpo, el cuerpo es la porción de la materia, es una parte de la materia. Ahora, por ejemplo, ¿no? Tengo un cuerpo, ya está. Ese cuerpo en que se va a dividir en partículas. Pero para pasar de cuerpo a partículas se usa un medio mecánico. Por ejemplo, cortar, romper. Ahora, de partículas a moléculas se convierte mediante ¿qué? Mediante medios físicos. Por ejemplo, disolución, agitación. Ahora, de moléculas a átomos se pasa ¿por qué medios? Por medios químicos, a través de una reacción química ya. Si tengo átomos, para yo pasar a partículas subatómicas, que voy a usar una energía nuclear por medios nucleares. Pero para pasar de partículas subatómicas al quark, voy a usar la energía cósmica. Entonces, son los métodos de poder obtener, ¿no? Del cuerpo a partículas por medios mecánicos, de partículas a moléculas por medios físicos, de moléculas a átomos por medios químicos, una reacción química, de átomo a partículas subatómicas mediante medios nucleares. Tú observas un cuerpo, esta cada vez se convierte en lo más pequeñito, hasta llegar ¿a dónde? Al protón, electrón y neutrón. Es más, estas todavía pueden llegar hasta el quark, hasta la última porción de la materia. Eso. Listo. Tengo cuerpo, por ejemplo, ¿no? Un cuerpito de cuerpo que obtengo una partícula. ¿Por qué medio? Mecánico. Chancar, romper, esas cosas. Mecánico. Ahora, de partículas a moléculas, ¿cómo llego? Medio físico. Disolver,
agitar de moléculas a átomos por medio químico, a través de una reacción química. Por ejemplo, una molécula puede ser el agua. ¿El agua qué tiene? O sea, la fórmula del agua, ¿cuál es? El H2O. El agua, el H2O, a través de una reacción química, se puede obtener átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Ahora, es a través de una energía nuclear que obtengo partículas subatómicas. Neutrón, el protón, electrón. Algo más. El cuerpo, ojo, el cuerpo es la porción limitada de la materia. ¿Por qué? Porque es una partecita de la materia. Por ejemplo, ¿qué es la materia? Todo lo que nos rodea. De ese todo, una partecita es el cuerpo. Una porción limitada de la materia. Listo, veamos. Ahora, el átomo se sabe que es la mínima unidad en la que se divide un elemento químico, conservando ¿qué? Sus propiedades. Eso. Listo. Ahora, cuando hablamos de moléculas, vamos a ver un término que es atomicidad. Veamos. Por ejemplo, acá, en moléculas, fórmulas, ¿cierto? Sustancias químicas. Por ejemplo, molécula de agua, H2O. El agua está formado por qué elementos. Observa el H, que es hidrógeno, el O, que es oxígeno. Está formado por dos elementos. Como está formado por dos elementos químicos, ¿qué tipo de compuesto es? Tipo de compuesto, si hay dos, binario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está formado por dos elementos químicos. ¿Quiénes son? Hidrógeno y oxígeno. Pero cuando se refiere a atomicidad o número de átomos, es la suma total. ¿Cómo es eso? Hay dos hidrógenos y un oxígeno. 2 más 1 es 3. Por tanto, atomicidad es 3. O también se puede llamar un átomo, como hay 3, sería pues el átomo de triatómico. ¿Ya? Ahora, el siguiente compuesto, que es el NaOH. Su nombre, hidróxido de sodio. Pero en esta parte vamos a ver nomás qué tipo de elementos tiene y nada más. A ver, NaOH está formado por qué elementos. Na, que es sodio, O, que es oxígeno, y H, hidrógeno. 1, 2 y 3 elementos químicos. ¿Qué tipo de compuesto es? Ternario. ¿Por qué ternario? 3 elementos químicos. Pero hay que ver atomicidad. ¿Cuántos átomos? Hay un sodio, va 1. Hay un oxígeno, va 2. Y hay un hidrógeno. Total, hay 3. Listo. Ahora el H2SO4. El nombre, ácido sulfúrico. Este está formado por qué? Por H. ¿Qué es H? Hidrógeno. ¿Qué es S? S es pues azufre. Y O, oxígeno. Tipo de compuesto, por 3 elementos químicos, hidrógeno, azufre y oxígeno. Ternario. Listo. Ahora, pero falta atomicidad. Veamos. Atomicidad es la sumatoria total. Hay dos hidrógenos, mira, dos hidrógenos, un S, o sea, un azufre y 4 oxígenos. 2 hidrógenos más un azufre más 4 sería 7. Atomicidad 7. Pero ¿qué pasa cuando hay paréntesis? Si hay paréntesis, afecta a todo lo que está dentro. Por ejemplo, el
El OH está entre paréntesis, pero ¿quién le afecta? El 3. O sea, a ver, veamos. Elementos químicos. Hay Al, que es aluminio, H, que es hidrógeno, y O, que es oxígeno. 3 elementos químicos. Ternario. Atomicidad. Hay un aluminio, va 1. Oxígeno, ¿cuánto hay acá? 1. Pero ¿quién le afecta? El 3. 1 por 3, ya van 3. H, aquí un hito. Por 3, otro 3, ¿no es cierto? Por tanto, hay pues, un aluminio y hay 3 hidrógenos y 3 oxígenos. 6 más 1, 7. Listo. El siguiente compuesto, ¿qué tiene? Tiene aluminio, tiene azufre, tiene oxígeno. 3 elementos químicos. Ternario. Atomicidad. 2 aluminios más 2. S hay 1, pero por 3. Listo, va a 5. Ahora, oxígeno 4 por 3, 12. 12 más 5, 17. Listo. Ahora, veamos acá. Vamos a ver. Señale la materia sin masa. ¿Qué era materia? Todo aquello que nos rodea. Y tiene masa y volumen. Pero también se manifiesta mediante formas de energía. ¿Qué nos dice? Señale la materia sin masa, que no tiene masa, una materia dispersa. Cuaderno tiene masa, lápiz tiene masa, agua tiene masa, calor, borrador tiene masa. Por tanto, el que no tiene masa es el calor, es una materia dispersa. ¿Qué sustancia es tetratómica? ¿Qué es tetra? Formado, ¿por qué? Por 4 átomos. A ver, busquemos. Acá hay un nitrógeno y 3 hidrógenos. Van 4. Metano, un carbono y 4 hidrógenos. Van 5. El CO2, un carbono, 2 oxígenos. ¿Cuánto hay? Hay 3. Acá un nitrógeno y 3 oxígenos. Hay 5. Aquí un calcio, un carbono y 3 oxígenos. Hay 5. Pentatómico. 5 pentatómico. ¿Qué nos pide? Tetratómico. ¿De cuánto? De 4. ¿Quién tiene 4? La A. Listo. La 3. ¿Qué compuesto es heptatómico? ¿Qué es hepta? De 7, ¿no es cierto? Hepta viene de 7. ¿Quién tiene atomicidad 7? Aquí hay 4, no puede ser. Aquí hay pues 3, no puede ser. ¿Cuánto hay acá? 2 más 1 más 4. Aquí hay 7. ¿Cuánto hay acá? Un calcio, 2 oxígenos, 2 hidrógenos. Hay 5. 3 hidrógenos más 1 más 4. Hay 8. ¿Qué pide? Hepta. ¿Quién tiene hepta? Esta acá. Esa. ¿Cuántos átomos posee? 2 hidrógenos más 1 azufre más 4 oxígenos. Respuesta 7. Esta. Hay 2 hierros. Va 2 hierros más el 3 afecta a lo de adentro. Aquí un carbono por 3, ya, más 3. Hay 3 oxígenos, pero ¿por cuánto? Por 3. Respuesta 9. Sumando, ¿cuánto sale? 14. Listo. ¿Qué más? ¿Cuál de los siguientes no es binario? Él es binario. Queda binario. 2 elementos químicos. Oxígeno, un elemento químico. Carbono, oxígeno, hay 2 elementos químicos. Hidrógeno, oxígeno, 2 elementos químicos.
carbono, hidrógeno, sodio, cloro. Esta es un solo elemento químico. Esa no es binaria, es solamente un elemento químico. Ahora, coloca verdad o falso. ¿La materia es todo aquello que existe? Obviamente que sí. ¿La energía no es materia? Falso, es materia. ¿La energía es materia dispersa? Verdadero. Listo. Tarea. ¿Cómo hacer? Por ejemplo, vamos acá con el átomos. Hay un calcio y un oxígeno. 1 más 1, 2. Elementos químicos. Número de elementos. Calcio y oxígeno. Calcio y oxígeno. ¿Cómo son? Binario. Hacer de la misma forma el resto. Listo. Eso es todo. Gracias.